En el siglo XVI, durante la época de la colonización de América, un grupo mercante español recorría la ruta Zuluma que cruzaba la espesa selva guatemalteca. El grupo se conformaba de una carreta hasta el tope de pieles y figurillas de oro, tributo de un pueblo cercano a Huehuetenango. Del carro venían atados en fila 18 esclavos indígenas, custodiados por 2 espadachines, y a la vanguardia 2 jinetes y 4 arcabuceros españoles protegiendo el grupo. En estos tiempos era bien sabido que estos caminos eran peligrosos, y más para los españoles. El claro del sol se pierde entre las copas de los árboles, y el camino de tierra apenas dibujado parece perderse entre lo denso de la maleza, cuando sin avisar se escucha el silbar de las flechas. Un centenar de guerreros mayas salen entre la hierba y hacen desaparecer el contingente español entre golpes de macahuitl que quebrantan los huesos y desgarran las entrañas hasta dejar a los soldados españoles hechos amasijos de carne en el suelo lodoso de la selva. La leyenda del príncipe guerrero ha caído sobre ellos. Sean bienvenidos a Satélite Artificial Podcast con su anfitrión Luis Arturo Alba y su coanfitriona Aide Olguín. El día de hoy les presentamos a Kaibil Balam, el príncipe guerrero. De Guatemala y al sur de México durante el siglo XVI existió el reino de Mam, una etnia de origen maya que llegó a dominar Guatemala y Chiapas bajo un solo gobierno tras derrotar a los quiches, otra etnia maya de la zona, y extender las fronteras del reino. Los Mam eran gobernados por el rey Acab el Grande, de la dinastía Quita, que tuvo un hijo el cual llamó Kaibil Balam, el que tiene la fuerza y la astucia de 2 jaguares. Su madre. 2 jaguares. Está bien. Ajá. En la cultura Mam, el hijo del rey debía pasar por una serie de dificultades para poder hacerse acreedor al título de heredero del trono. Como Hércules. Ajá. Bueno, Hércules fue porque mató a su familia. Pero una cosa así. Ok, bueno, pero pasó por una serie de pruebas para poder, pues, limpiar su nombre o no sé. Ajá, exacto. Bueno, y él tenía que pasar una serie de pruebas para ser rey. No para ser rey, para ser heredero al trono. O sea, en la cultura Mam, el hecho de ser el hijo del rey, no te hacía heredero al trono. A menos que pasara las pruebas que dictaba la cultura. ¿Y si no pasaban las pruebas? Pues no podía ser rey. ¿Y entonces qué hacía el rey? El rey tenía que, en este caso, si tenía otro hijo, ese hijo tenía que ahora sí que como postularse para las pruebas. En caso de que no, se perdía ahí la dinastía. O sea, porque tenía que buscar a algún candidato. Ajá, exacto. Y por ejemplo, o sea, la serie de pruebas eran pruebas individuales o se tenía que competir. No, eran pruebas individuales. Déjate explico. Debía pasar una serie de pruebas con las que debía mostrar rectitud moral, tenacidad, valor, honor y sacrificio, y solo de esta forma podía aspirar a preceder a su padre en el trono real. Las pruebas más importantes que se le imponía a los aspirantes al trono era la de ser perseguidos y cazados durante una larga distancia por los mejores guerreros del reino. Sin embargo, Kaibil conocía bien las tácticas de cacería y supervivencia, por lo que superó las pruebas, logrando a la edad de 31 años ascender al trono del reino Mam. ¿Porque ella se había felpado su papá? Ajá. Tras la muerte de su papá, y él habiendo superado las pruebas, pasó a ser heredero, fallece su papá y él sube al trono. Ok. Durante los primeros años de su reinado, llegó a oídos del rey la llegada de los conquistadores españoles a tierras guatemaltecas, capitaneados por Gonzalo de Alvarado, hermano de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado fue uno de los que estuvo con Hernán, creo. Ajá, exacto. De hecho, Gonzalo era su hermano. Ok, dices que es el siglo XVI, estamos hablando del 1500, exactamente, o sea, 1500, ¿qué? 1500, esto fue después de la caída de Tenochtitlán, que fue en el 1521. Estamos hablando del 1523 más o menos, cuando Ok. los españoles llegan en este caso, a Guatemala.
Sí, es más al sur. Ajá, más al sur, exacto. Ok. En este caso, la expedición estaba a cargo de Gonzalo de Alvarado, que era el hermano de Pedro de Alvarado, y a su mando traía 120 españoles, soldados españoles, y 2000 guerreros tlaxcaltecas y cholultecas, veteranos del asedio a los mexicas en Tenochtitlán. Ok. Los guerreros que traían eran los mismos guerreros que habían luchado contra los mexicas unos años antes. Los españoles habían entrado en el territorio de los quiches y estos les hicieron frente, sufriendo una derrota catastrófica en Quetzaltenango, a manos de los conquistadores apoyados por los cachiqueles, un pueblo que había servido a los quiches y que se rebeló tras la llegada de los españoles. O sea, volvieron a aplicar la misma que para derrotar a Tenochtitlán. Ajá. Que se aliaron con los pueblos enemigos. Ajá, exacto. Al final del día, por ejemplo, los quiches tenían a esta etnia, a los cachiqueles, que todos eran mayas, pero eran pueblos diferentes. A los cachiqueles los tenían subyugados. Llegan los españoles y ¿qué es lo que les prometen? Quitarles el yugo de este caso el reino que los tenía subyugados, que son los quiches. Los cachiqueles acceden y se unen a las filas de Gonzalo, aplicando la misma que le aplicaron a los mexicas. Ok. Pues sí se la sabían, ¿no? O sea, como que ya era como su táctica de guerra de los españoles. Y al final del día, para ese punto los españoles ya conocían tanto el lenguaje náhuatl como el lenguaje maya. Ok, entonces ya podían comunicarse sin problemas. Ajá, sin problemas. Al final del día seguían usando como traductores, pero muchos españoles ya conocían cualquiera de los dos lenguajes, que eran los que más abundaban en la zona. Ah, ok. No, es que todavía no inventaban el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer, yo creo. Ese bien conocido refrán, si lo hubiéramos aplicado, yo creo no hubieran podido conquistarnos tan fácil. Sí, el tema es que como todo Mesoamérica estaba repartido entre diferentes reinos, diferentes imperios de los nativos. Entonces, al final del día estaba dividido y es un tema de... los españoles lo que hicieron fue ir uno por uno, ir derrotando uno por uno y usando a sus enemigos. Al final del día, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo, exacto. Esa es la que aplica. También ese es un viejo conocido. Y ese al parecer lo conocían muy bien. Pero pues yo creo que les hubiera servido más saber el otro. Ajá. Ok. Caibil, al oír la noticia, no dudó y consultó al oráculo de Xinabajul, en la actual ciudad de Huehuetenango. Xinabajul era la capital del reino Mam. Este oráculo estaba conformado por 6 ancianos que daban respuesta a los diferentes cuestionamientos que allí surgían. A acudían los reyes y príncipes guerreros herederos a la corona a indagar acerca de su destino. Como en la película de 300. Pues yo me imagino una exacto. Dándose marometas, sí. Perdón, pero no fue así. Y los monjes ahí besándola, ¿no? No. De hecho, algo muy curioso es eso, que el oráculo de Xinabajul se parece mucho al oráculo de Delfos en Grecia, en el que los reyes iban y lo consultaban para saber su destino sobre cualquier evento próximo a suceder. Igual, aquí en Guatemala sucedía lo mismo. Y estaba conformado por 6 ancianos que eran los, ¿cómo se puede decir? Los más sabios. Los más sabios, exacto. Con todo este panorama, Caibil consultó al oráculo, pero estos le advirtieron que el reino Mam había llegado a su fin. Los guerreros barbados habían llegado para apropiarse y quedarse con esta tierra y vencerían apoyados por los viejos enemigos del rey. Así de, no, pues vas a valer más de todo. Básicamente. Mala onda. Ok. Caibil. Bueno, sí, ya. No, sí, está bien. No, pero es que quiero ver en qué momento llegamos a la introducción, ¿no? De la maldición del príncipe guerrero. Pero, bueno, o sea, sí, ya sé, vamos para allá, perdón. Ajá. Okay.
Caibil buscaba cambiar el panorama político de Mam frente a esta nueva invasión, por lo que envió un mensajero de avanzada a la ciudad de Cumarcaj, capital del reino quiche, para negociar sobre este nuevo enemigo en común, dejar las viejas rencillas del pasado atrás y de esta forma tender una trampa a los españoles en su arribo a la ciudad. O sea que intentó pues aliarse con sus enemigos o con sus subyugados. Con sus enemigos. El reino quiche, la relación de los Mam y los quiche era que a partir de la guerra con la que los Mam extendieron su reino y derrotaron a los quiches, había una mala relación entre ellos. Entonces, okay. No es como, pero les daban tributo los quiche, los Mam. No les daban tributo. Pero pues sí les pasaron a dar una fregadota en la guerra. Ajá, pues les quitaron parte de su territorio. Okay. Caibil se dispuso en rumbo a la ciudad y a su llegada tuvo un gran recibimiento. Esto no fue bien visto por los caciques que ya se encontraban en la ciudad junto con los soldados españoles. Para este punto, Gonzalo ya estaba en Cumarcaj, después de haber derrotado a los quiches en Quetzaltenango, ya había llegado a Cumarcaj y Caibil fue recibido así así que como con fanfarrias. Tuvo un gran recibimiento, algo que a los caciques pues, se les hizo raro porque sabían que los quiches y los Mam no se llevaban. Rápidamente fueron a avisar a Gonzalo que los quiches lo estaban arrastrando a una trampa, que tal vez los quiches lo estaban arrastrando a una trampa. Ok. Ajá, por el tema de haber recibido así a Caibil. Caibil permaneció una noche en la ciudad tratando de negociar con los reyes quiches esta nueva amenaza, por lo que se pondrían a planear una trampa para eliminar al ejército invasor. Finalizada la reunión, Caibil salió de la ciudad cuando aún era de noche y volvió a Xinabajul. Caibil fue a hablar con los reyes quiches y tratar de ponerle una trampa a Gonzalo y a su ejército para que no siguieran avanzando. Por la mañana, al enterarse de la salida de Caibil, Gonzalo, tratando de descubrir lo que tramaban en su contra, mandó ejecutar a los reyes quiches. Ah, maldito. Ajá. El pueblo quiche culpó a Caibil de la muerte de sus reyes y de esta forma Gonzalo reanimó el odio que existía hacia los Mam, por lo que, con los reyes muertos y el ejército quiche de su lado, Gonzalo reagrupó a sus soldados y marchó para capturar Momostenango. Pese al lento avance que tenían debido a las fuertes lluvias, se decidió a cruzar la frontera del reino Mam. Gonzalo mata a los reyes y a los reyes quiches. ¿Y culpan a Caibil? ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Y se unen al que mató a tu... Ajá, eso es algo bien raro y algo que no entiendo. Le echan la culpa a Caibil de que los reyes hayan muerto a manos de Gonzalo porque no llevaron bien la relación con los españoles. Y por el odio que existía anterior, o sea, la gente dice, mataron a los reyes, es culpa de Caibil. Y se unen a Gonzalo. Aunque Gonzalo haya matado a sus reyes. ¿Qué onda? No, eso está mal. Ajá, pero así sucedió. Y te digo, Gonzalo cruza la frontera del reino Mam y buscaba que los Mam usaran toda su fuerza intentando detenerlo en una sola batalla, como había sucedido con los quiches. Pero Caibil era más hábil. Fue por esto que tras su regreso a Xinabajul y previendo que los reyes quiches no lograran su cometido, ordenó movilizar un pequeño contingente a defender Momostenango y dispuso 5,000 hombres que se dirigieran a Malacatán, desde donde buscaba frenar a Gonzalo en su avance. El contingente enviado por Caibil atrincheró la ciudad y resistió durante las 4 horas que duró la defensa antes de caer frente a los conquistadores, ahora apoyados por el ejército quiche. Gonzalo, creyéndose vencedor, ordenó reabastecerse y descansar a su ejército para marchar a la mañana siguiente a Xinabajul, pero a medio camino se encontró con los guerreros de Malacatán, que ya lo estaban esperando. Era el segundo contingente, ¿no? El de los 5,000 hombres. El de los 5,000 hombres, exacto. Y aquí sucede algo muy curioso. Los Mam avanzaron en formación de batallas hacia los españoles, pero no esperaron que Gonzalo enviara de frente a sus 40 jinetes lanceros contra los Mam. Esto los tomó por sorpresa y causó gran confusión entre los soldados, que fueron rematados por la infantería. Tras la muerte del general Mam a manos de Gonzalo, la formación se rompió por completo y tuvieron que huir a los cerros
todos los sobrevivientes. O sea, estos 5,000 hombres. Estamos hablando que Gonzalo no traía más de 4,000, 5,000 hombres que había ido reuniendo. Al final del día llegó como con 2,120. Se le unieron los cachiqueles y una parte de los quiches. O sea, su ejército no era muy grande. Y aún así logró derrotar a los 5,000 guerreros MAM. Pero porque les tumbó la cabeza y ellos ya no se supieron reorganizar. Ajá, exacto. Pero algo que hizo fue... Gonzalo traía 40 jinetes lanceros. Algo que todos los indígenas de Mesoamérica no conocían eran los caballos. Okay. Los caballos no jamás figuraron en lo que ahora es Latinoamérica, en América, básicamente. Entonces para ellos era muy raro ver, o les asustaba ver hombres a cuatro, o sea, hombres gigantes de 4 patas. Okay. Que era como ellos los veían. Ellos lo interpretaban como que era un solo ente. Como un solo ente, como si fueran ¿cómo se llaman estos que son? ¿Un centauro? Un centauro, los interpretaban como si fueran centauros. Entonces estos 40 jinetes lanceros se avientan de frente, se asustan y empiezan a causar confusión porque no sabían qué eran de estas cosas nuevas y al final los atacaban con lanzas. Sí. Los remata la infantería y tuvieron que huir a los cerros. Bueno, aparte de que en cuanto muere el general... Ya no supieron qué hacer. No supieron qué hacer y salieron corriendo. Pélate, ajá. La noticia de la derrota de Malacatán y lo imparable que era el ejército de Gonzalo, que ya para ese punto ya iba directo a Chinabajul. Caibil ordenó junto a sus 6,000 guerreros restantes salir de la ciudad y llevar a la población a la ciudad de Sacaliú, por lo que al llegar los españoles a Chinabajul la encontraron desierta. Gonzalo, sabiendo del retiro de Caibil y de la ciudad, envió un mensajero a Sacaliú proponiendo los términos de la rendición, pero optó por simplemente no responder. O sea, Gonzalo mandó un mensajero y le dijo: te doy la chance de rendirte, estos son mis términos. Caibil simplemente no respondió. La ciudad de Sacaliú era famosa por su fortaleza en lo alto de una meseta, rodeada por riscos y un único camino para llegar, el cual estaba lleno de trampas y zanjas profundas. Caibil junto a su ejército reabasteció la fortaleza y se preparó para la llegada de los españoles desde la ciudad, usando la fortaleza como un último recurso. Gonzalo, en cuanto llegó a Sacaliú, envió repetidamente en varias cargas a su experimentada caballería contra las defensas MAM. Los 2,000 guerreros liderados por Caibil que defendían la ciudad no pudieron hacer frente a los españoles. Caibil, viéndose acorralado y sabiendo que la victoria en campo abierto no era posible, retrocedió hacia la fortaleza, mientras que Gonzalo puso sitio a la fortaleza y comenzó a trincherarse en la ciudad. Para este punto, Gonzalo pues seguía siendo imparable, seguía enviando a su caballería de frente. Al final estamos hablando de 40 jinetes o nada frente a 2,000 soldados MAM. Pero aún así los jinetes los desbarataban. ¿Por qué? Porque los jinetes son más rápidos. Y la altura. Ajá, y atacan desde arriba. Es muy difícil defenderte de un ataque de un jinete. Unos días después llegó la noticia de que un contingente de 8,000 soldados de los pueblos aliados a los MAM acudieron en su ayuda, por lo que Gonzalo tuvo que salir de Sacaliú con una parte de sus hombres para defenderse de este nuevo ejército. Ok, Gonzalo entra a la ciudad, bueno, están dentro de la fortaleza, Gonzalo la logra penetrar y sigue avanzando de tal forma que Khalid se va haciendo hacia atrás, se va pues reduciendo, y cuando llegan a apoyarlo pues tiene que salir para defenderse, ¿no? Pero no, para este punto todavía no llega a la fortaleza. Sacaliú era una ciudad y tenía una fortaleza en una meseta. Ok, o sea, digamos, está dentro de la ciudad, pero no en la fortaleza. La idea de Caibil era defender desde la ciudad y la fortaleza usarla solamente en el caso de que se hubiera acorralado. Para este punto Gonzalo ya lo tenía acorralado. Y ya estaba dentro de la fortaleza. Se metió a la fortaleza y pues ya era más difícil entrar a la fortaleza. Gonzalo lo que hizo es, en cuanto vio que Caibil retrocede, pone sitio a la fortaleza, pone a su ejército alrededor. Y pues ponerle sitio es básicamente no dejarlo salir hasta que se muera de hambre y pida la rendición. Ajá.
La noticia de los españoles llegó a reinos aliados de los Man. Estos reinos juntan 8,000 hombres para ir a hacerle frente a los españoles. Ok. Estos 8,000 hombres, te digo, hicieron frente a Gonzalo y lo que hicieron fue atacar de frente. Gonzalo, cuando se enteró que los 8,000 hombres venían en camino, se separó junto con un contingente, dejó a uno de sus capitanes a cargo de ponerle sitio, de seguir con el sitio. Ah, ok. Ajá, y sale él junto con un contingente para hacerle frente a este nuevo ejército. Y una vez más Gonzalo repite su misma fórmula vencedora que tenía. De mandar a los jinetes por delante. Jinetes por delante, infantería por detrás. Infantería por detrás. Y lo mismo, esos 8,000 hombres fueron derrotados en la batalla debido a una mala organización. ¿Por qué? Porque no venían con una sola cabeza. Pues era todo lo que habían reunido los diferentes imperios, ¿no? Ajá. Los diferentes reinos. Y cada grupo se traía su propio general, se puede decir. No hubo una buena organización y eso Gonzalo lo aprovecha. Manda, te digo, caballería de frente, infantería atrás. Y después de varias cargas, se derrota a los 8,000 hombres. O sea, para este punto era muy difícil detener a Gonzalo porque tecnológicamente era más avanzado que los mayas en este caso. Sí. Los mayas peleaban con arcos y flechas. Arcos, flechas y macahuitls. Los macahuitls son mazos que tienen incrustados piedras, ¿no? Piedras, en este caso me parece que son obsidianas. El macahuitl, cuando es muy efectivo contra otros ejércitos mayas. ¿Por qué? Porque el macahuitl lo que hace es golpear y desgarrar. Al final del día es una pelea de hombre a hombre, entonces sí, eso es muy, muy, pues es efectivo, ¿no? Porque lo tienes a la misma altura y das el golpe y desgarras. Ajá. Pero a hombres que están arriba de caballos, pues no, no les puedes dar. Exacto. Aparte de que, por ejemplo, los españoles usaban armaduras de acero. Tanto los mayas como todos los pueblos indígenas de la zona no conocían el acero como tal o no habían descubierto el acero. Una espada, un macahuitl no puede hacer nada contra una espada de acero. Un macahuitl no puede hacer nada contra un arcabuz que dispara perdigones. Uy. Ajá, entonces pues era muy difícil. Ajá, tenían las de perder. Después de derrotar esos 8,000 hombres, pues los Man ya vieron que su última esperanza ya estaba, ya se había perdido. Y Gonzalo regresa triunfante a su campamento, sigue con el sitio y durante 11 meses... Su madre, es un buen, ¿no? Ajá, durante 11 meses puso sitio a la fortaleza de Sacalur. Adentro estaban el resto de los hombres de Caibil. Y pues ahí estuvieron. Una ventaja que tuvieron es que durante los primeros meses la fortaleza de Sacalur tenía un túnel secreto que salía hacia uno de los pueblos. Uh-huh. Entonces durante los primeros meses por ahí recibían provisiones. Entonces no la padecían. Lo que Gonzalo quería de matarlos de hambre, los Man seguían como si nada más seguían ahí encerraditos y seguían como si nada. Ok, ¿y no descubrieron nunca el túnel? Aquí es a donde va. Existe una leyenda de una princesa llamada Shikai. Te digo, es una leyenda porque no encontré, solo la encontré, más bien no encontré como que datos históricos de que de verdad haya existido esta princesa Shikai. Es una leyenda que existe. Que esta princesa había sido despechada por Caibil durante su juventud antes de volverse rey y acompañaba a los españoles, acompañaba a Gonzalo y su ejército. Igual esta historia te va a sonar muy similar, ¿no? De una mujer que la tachan de traidora.
Ok, es como la Malinche de... Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, Porque las mujeres somos las traidoras. Ajá, exacto. Siempre. Es pobres hombres. Entonces, esta chica, Shikai, fue despechada hace unos años por Kaibil y acompañaba a los españoles. Ella fue la que les mostró el túnel que conducía a la fortaleza. Maldita. Ajá, entonces, Bueno, Kaibil, eso cuenta la leyenda, igual lo descubrieron solos, ¿no? Ajá, eso cuenta la leyenda, igual. Puede que lo hayan descubierto. Al final fueron muchos meses de asedio y muchos meses que los españoles estuvieron ahí, en los alrededores de la fortaleza. Pero bueno, esa es la leyenda que existe. Al final, cuando descubren este túnel, pierden todas las provisiones y empiezan a padecer los mam que estaban dentro de la fortaleza. Ajá. Entonces, empiezan a padecer y empiezan a caer en el canibalismo debido a la hambruna. Estamos hablando que vivieron bien los primeros 6 meses dentro de la fortaleza. Ok. Y a partir de que descubren el túnel, pues se empieza a acabar la comida. Se termina la comida y empiezan a caer en el canibalismo. Pero es algo como, bueno, tengo entendido que es algo así como normal entre los pueblos mesoamericanos, de caer, o sea, digamos, ellos no era como muy antimoral el caer en el canibalismo, o no era algo como, sí era extremo, porque al final del día lo hacían porque ya no tenían recurso para alimentarse, pero no era así como que algo fuera de lo común o súper tachado o inmoral o... En el caso de los mayas, sí. En el caso, por ejemplo, de los mexicas, que recurrían al canibalismo por temas rituales. O sea, es que una cosa es el canibalismo por temas rituales y una cosa es el canibalismo por canibalismo. Entonces, en el caso de los mexicas sí existía el canibalismo por temas rituales, que es, por ejemplo, la historia de dónde viene el pozole, que se preparaba anteriormente con personas, con guerreros que habían sido derrotados y de esa forma se quería adquirir su fuerza. Su fuerza, ajá. En el caso de los mayas no existía, por ejemplo, el pozole. Entonces, Kaibil, al ver que sus hombres estaban recurriendo al canibalismo, pues lo veía ya como una degradación de su ejército. Ah, ok. Además de que estamos hablando que durante esos 11 meses no quiere decir que ya, así cerramos puertas y ya, no nos pasa nada. Obviamente, durante esos 11 meses, Gonzalo estuvo hostigando la fortaleza, buscando... Lo que se hace en un sitio es encierro para que se mueran de hambre y hostigo, y hostigo para que se vuelvan locos. Entonces, durante todo este tiempo, Gonzalo ya lanzaba ataques sobre la fortaleza, buscando pues la rendición. Buscando la rendición, exacto. Y pues Kaibil lo que hacía era defender, pero cuando se empiezan a quedar sin provisiones, al final del día el alimento es lo que mantiene un ejército. Un ejército sin alimento está perdido completamente. Sí. Entonces te digo, recurren al canibalismo y Kaibil al ver esto, rindió la fortaleza a los españoles. ¿Se rindió? Sí, se rindió porque ya... para este punto Sacayú era lo último que quedaba del reino mam. Qué feo. Kaibil no podía con el hecho de haber perdido su reino, por lo que tomó 150 de sus mejores hombres y huyó a la selva para no ser capturado. Y te digo, ante la impotencia de la derrota. Los españoles, al entrar a la fortaleza, encontraron a la población en un estado deplorable. Y en la explanada había cuerpos en putrefacción, cuerpos que habían sido comidos. Qué feo. Sí, o sea, cuando entraron ya el ejército estaba en las últimas, ya estaba en deplorable el ejército. Persona que se moría, persona que se la comía. Entonces Kaibil, al ver esto, ya, hasta aquí llegamos, rinde, ya pero se va. No podemos hacer nada más, me voy yo y 150 de mis mejores soldados que me quieran seguir.
Durante los años siguientes, Caibil y sus guerreros se escondieron en la sierra vigilando los caminos a las ciudades y atacando las caravanas españolas, causando estragos en el ejército español y liberando a los pueblos cercanos. La causa de su leyenda radica en que durante toda la época de la colonia los ataques no cesaron. La selva guatemalteca era el lugar místico y prohibido para los españoles y sus caravanas. O sea, era como el Robin Hood maya. Una cosa así. Básicamente huyó para para llevar una guerra de guerrillas. O el zorro maya. O el zorro maya, ajá. Yo creo que más como el zorro maya. El zorro maya. Incluso se dice que tras su muerte el espíritu Caibil siguió cuidando a los indígenas del yugo español, e incluso se cree que hasta nuestros días todavía existe el espíritu de Caibil. Todavía sigue siendo pues como mítico, ¿no? Esa zona, por la selva, porque sigue siendo muy agresiva. Ajá, al final del día la selva guatemalteca todavía existe y todavía sigue siendo pues muy densa. Caibil se convierte en una leyenda porque tras su salida de Saquelú, se dedicó a atacar las caravanas españolas. Se dedicó a liberar pequeños poblados que eran atacados por los españoles. Y te digo, solamente él y sus 150 hombres. Así vivió el resto de su vida hasta que falleció. Se cree que su cuerpo está enterrado en la sierra. Fue enterrado en la sierra. Pero se cree que, fallece, pero los ataques siguieron sucediendo. ¿Los ataques de los españoles a...? No, los ataques de estos guerreros hacia los españoles. La guerra de guerrillas jamás se detuvo durante la colonia. En Guatemala. Ajá, exacto. Por eso se piensa que el espíritu del príncipe guerrero sigue cuidando a los indígenas en la sierra. Ok, por eso se hizo leyenda. Pero no sé, es que sí está muy feo. Al final del día sí pasó lo que le dijo el oráculo, ¿no? De vale madres tu reino. Ajá, al final del día fue eso. El oráculo le dice. Y es que creo que todo esto radica en el hecho de que todos les tenían miedo a los españoles. Porque eran desconocidos. Porque tenían cosas desconocidas, porque, por ejemplo, lo que te digo, traían centauros, traían armaduras de hierro, eran hombres de hierro, eran te digo, un golpe de Macahuitl no hace nada contra una armadura de hierro. Hace mucho contra la piel desnuda, si quieres protegida por una piel de algún animal, de un jaguar, pero contra una armadura de hierro no hace nada. Es más, el Macahuitl se rompe. Pues sí, porque pues no estaban preparados. Ajá, no estaban preparados. Y pues así como la historia de Caibil, existen muchísimas historias en toda la Latinoamérica conquistada. De reyes que quisieron que quisieron salvar sus reinos y al final terminaron cayendo subyugados contra la fuerza de los españoles, de estos invasores. Pero pues al irse Caibil, pues no hubo, de plano el reino Man pues desapareció. Exacto, te digo, aparte no fue como que los dejaran subsistir y seguir, ¿no? Hasta cierto punto en el que ya no los iban a dejar, pero aparentaban, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, ves que te comentaba que algo que hacía el Imperio Romano era que donde llegaba construía no sé, por ejemplo, llega a Medio Oriente, el reino de Judea pasa a ser parte del Imperio Romano, uh-huh. Pero sigue siendo la tierra de Judea. Deja de ser un reino, pero sigue siendo la tierra de Judea. Simplemente llegan y construyen palacios de gobierno, construyen templos, construyen pero la población sigue siendo pues sigue su vida. Ajá, la de Judea, nada más están subyugados por ellos y tienen que rendir un tributo a los romanos. En el caso de los españoles, lugar al que llegaban, lugar al que exterminaban. Ay, no, qué mal. Uh-huh. Llegaban y construían
pero llegaban e imponían en este caso imponían su religión, a diferencia de los romanos, que lo que hacían era que como combinar, tratar de embonar esas creencias para mantener a la gente tranquila. Pero los y estamos hablando de que esto fue desde que vinieran a conquistarnos con religión. O sea, fueron las primeras batallas de conquista. Uh-huh. Entonces no venían como que con la intención de convertirnos y someternos a su yugo, simplemente querían tener la tierra o declarar la tierra en nombre de España para el rey, ¿no? Uh-huh. Pero algo curioso es que en todos los ejércitos venían frailes. La misión de los frailes, además de bendecir al ejército y protegerlo, era convertir a la población, convertirlos al catolicismo y que dejaran este fanatismo satánico que tenían a dioses imaginarios para ellos. Ay, no, pues qué mal. Y qué mal el tema de los quiches que de plano se culparon a Caivil por la muerte de sus reyes y se unieron al ejecutor. Ajá, o sea, eso sí está muy pasado de lanza. Sí, y fíjate que eso así se me hizo muy raro, pero igual lo busqué para tratar de entender el por qué se unieron a los españoles. Y sí, simplemente fue por eso, porque culparon a Caivil de que Gonzalo hubiera matado a los reyes. Es que nada más buscaron, o sea, lo usaron como pretexto para revivir viejas rencillas. Ajá, exacto, para revivir viejas rencillas con los mam. Lo que los españoles hacían era que llegaban y les bajaban las estrellas. En este caso, pues, a los quiches les prometen que pues, van a derrotar al reino mam. Y los quiches soñaban con derrotar al reino mam. Sí. ¿Por qué? Porque era puro revanchismo. Qué mal. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció el tema de esta semana? Pues muy triste la historia de Caivil, porque pues yo creo que toda esa etapa de la conquista de América en general, pues es muy triste y es muy, pues me parece a mí inaceptable la forma en que vinieron a terminar el que pues tomaran algo como suyo cuando pues había aquí pueblos, reinos y ya tenían todas las bases, una civilización, nada más por sentir que ellos la pueden tomar. En este caso pues aquí fue los españoles, en el norte pues fue otra cultura, ¿no? Ajá, pero sí, los ingleses. Ajá. Los ingleses, entonces sí se me hace así muy pues muy que no debería de ser, no sé, a mí esa historia se me hace súper triste, el tema de las conquistas, pues porque lo que comentas, ¿no? O sea, los indígenas ya no tienen las de ganar, iban a perder. Uh-huh. Y perdieron, que al final del día pues aquí se hizo el tema del mestizaje y pues todavía tenemos pues sangre, ¿no? Sigue habiendo sangre de los nativos, bueno, no pues de los indígenas de aquí, y sigue habiendo hasta hoy en día, ¿no? Y eso a mí me parece padre, ¿no? Que todavía sigamos teniendo pues sangre y que sigamos teniendo esas raíces. Ajá, pero sí está muy triste el tema de pues cómo llegaron y luego Caivil, o sea, pues el güey pues trató de no rendirse. Ajá, exacto, al final ya trataba de hacerle frente al enemigo, ¿no? Al enemigo, al final pues él era el rey, ese era su reino, entonces tenía que defenderlo a cualquier costo. Y de hecho, por ejemplo, en Guatemala esta leyenda de Caivil es muy popular, al grado de que el ejército guatemalteco en los años 70 creó una fuerza especial, una fuerza de soldados especiales, que son los mejores entrenados. Esta fuerza se llama los Caiviles, en honor a Caivil, la fuerza de los jaguares. No, pues qué padre. Ajá, se llaman los Caiviles y de hecho es la fuerza especial que tiene el ejército nacional de aquí.
No, de hecho nosotros también tenemos nuestra fuerza especial. O sea, hay una fuerza especial. Ajá, o sea, son soldados, soldados. Es lo elite. Lo elite, exacto, lo elite de lo elite. Ok. No, pues está padre y pues estuvo muy padre saber el origen de esa leyenda. Yo no la había escuchado como tal la leyenda y pues el tema de que pues sí, pues hay pues son hechos históricos que marcaron para generar esta leyenda, pues está muy padre. Está muy padre, ¿no? El tema de saber de dónde sale, ¿no? El príncipe guerrero que protege a los indígenas y que venga a todos que venga las injusticias que les puedan suceder. Entonces pues ya va a haber un nuevo personaje en mi repertorio, ya no nada más va a ser el zorro, Robin Hood y Kyle a partir de ahora. Ok. Pues sí, ¿no? Es bueno, qué bueno saber, ¿no? Y qué bueno que también, o sea, que el zorro también me parece que es de aquí, es de México. El zorro es de... Bueno, es más como del norte de México. Es del norte, es más de California, de la California antes de la... De que fuera a pertenecer a Estados Unidos. De que perteneciera a Estados Unidos, antes de la guerra con Estados Unidos. El zorro es de allá de California, de la Alta California. Ok, bueno, pero pues este es más del sur. Este es más del sur. Tenemos el Robin Hood. ¿El Robin Hood de dónde es esa leyenda o de dónde es ese mito? De Inglaterra durante la Edad Media, durante las cruzadas a Tierra Santa. Ok. Pues está padre, Estaría chido tocar esos temas. Qué bueno que te haya gustado el tema de esta semana. Sí, está... Digo, me parece como muy triste el tema de la desventaja que tenían los mesoamericanos contra los ejércitos españoles. Pero pues al final del día pues tenía que pasar y las cosas pasaron y por eso ahora estamos donde estamos. Por eso estamos donde estamos grabando el día de hoy. Y tenemos sangre indígena corriendo por nuestras venas. Bueno, tú no, pero yo sí. ¿Cómo no? Pero a ti no se te ve tanto. Okay, no sé. Pues al final del día es bueno saber que, bueno, lo pasado, hay que enfocarse en el presente y dejar las viejas rencillas atrás. Pero por lo menos sabemos que los pueblos indígenas no se quedaron de brazos cruzados mientras se les arrebataban sus Eso sí es creo que eso es muy honorable. O sea, pues como dices tú, o sea, no tenían ventaja, no tenían las de ganar, no tenían posibilidad de ganar, sin embargo así, pues muchos pueblos se enfrentaron o muchos reinos se enfrentaron a morir, o sea, iban a morir porque no iban a someterse a este nuevo enemigo, barbudo, ¿no? Y creo que eso me parece así como que extremadamente admirable. Así es. Admirable de los pueblos. Pues me parece, o sea, en serio que el tema pues de literal ir a tu muerte para morir con honor, que valga más una muerte con honor a una vida sometida, pues está muy padre, o sea, está muy, muy, muy padre y qué bueno que hubiera esos valores, ¿no? Que pues no teníamos las de ganar, no ganaron, literal fueron a su muerte, pero más vale una muerte con honor que una vida sometida. Exacto, y como esa historia, hay miles de historias de cada uno de los reinos que existían en Mesoamérica, en toda América, básicamente, tanto en el norte con los indios, tanto en el sur con los indígenas. Pues sí. Y más al sur me imagino también hay por Perú otras historias, ¿no? Sí, de hecho hay muchísimas historias así más al sur. En Perú, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Panamá. Sí. Pues qué bueno que te haya gustado el tema de esta semana. Sí, estuvo muy bien. Y gracias por acompañarnos. Yo soy Luis Arturo Alba. Yo soy Aide Holguín. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Ya estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y en su plataforma de podcast favorita. Nos pueden encontrar como Satélite Artificial Podcast. Podcast, exacto.
¿Algún saludo que quieras mandar? Sí, quiero mandar saludo a Edgar Zárate, del clan de los Zárate. El clan de los Zárate, ¿de dónde son? De San Mateo, no sé, una cosa así. No es San Mateo, es bueno, el clan de los Zárate, de allá por San Mateo, Estado de México. ¿O Shala? No, creo que es Shala. Bueno, a Edgar Zárate, gracias por escucharnos esta semana. Y gracias a cada una de las personas que nos escuchan. Es muy padre estarles llevando cada semana un nuevo tema y síganos escuchando. Esto fue Satélite Artificial Podcast. Saludos, nos vemos la próxima. Bye.